Buenos días, Mal, ¿cómo estás hoy? Diciembre 14, después un viernes 13, así que estamos caminando hacia el fin de año y como tú bien sabes, el otro día salió el número de cubanos regresados a la isla este año Triste eso. y son casi 1.700 personas mil que, ciento setenta y nueve para ser más exacto, con lo que debe de salir en estos días puede bueno, puede aumentar haber a más, eso. pero al final del día están deportando un average de más de 90 cubanos al mes, que es las cifras más altas de deportaciones hacia Cuba en la historia de los Estados Unidos. Y la gran mayoría son los infelices que vienen cruzando la frontera pidiendo protección y asilo político en los Estados Unidos. Como hemos discutido anteriormente, la política de este país tiene dos caras. Una cara es de apretar los tornillos, restringir viajes a Cuba, restringir remesas a Cuba. Hay personas aquí que están pidiendo que se eliminen las remesas por un tiempo. Y todo es cómo hacemos la vida del cubano a pie más difícil adentro de la isla. Mientras tanto, el pobre cubano que logra escaparse de la isla, que logra salir de la isla y que está buscando una mejor vida igual que la buscamos todos nosotros, porque vamos a estar claros, nosotros somos todos cubanos, no nacimos en los Estados Unidos y todos venimos en diferentes momentos de la historia de los Estados Unidos. Yo hace 58 años muy cómodo en un avión a un Miami donde no había cubano y no se hablaba español y con una experiencia totalmente diferente al que entra ahora. Pero cada uno tenemos nuestra historia y cada uno tenemos nuestra experiencia. Lo que yo no puedo aceptar es que a la misma vez que atacamos correctamente, identificamos a Cuba como un motor de arranque a la violencia y a la deshabilitación de los países de América Latina, a la ayuda a grupos terroristas en la América Latina, a actuar en grupos subversivos, sea en Chile, o sea en Bolivia, o sea en Ecuador, y apoyar el gobierno de Venezuela, y correctamente apretamos los tornillos contra el liderazgo cubano. A la misma vez, le negamos la oportunidad de libertad a 1.000 cubanos que están buscando eso mismo que todos buscamos en un momento anterior. Libertad y la oportunidad de vivir bajo nuestras propias reglas y cuentas. Hemos deportado a un grupo de personas que no son criminales, no son delincuentes, son personas que simplemente pidieron asilo en los Estados Unidos, tuvieron la mala suerte, en muchos casos la mala suerte, de ser detenidos en cárceles, no se les dio la oportunidad de salir bajo fianza o obtener un parol, y muchos de ellos tuvieron la mala suerte de estar en cárceles en estados como Luisiana, donde francamente casos fuertes son denegados constantemente, a donde una jueza de migración me dice a mi cara, que Cuba ha cambiado y que ha mejorado la situación legal en Cuba, a un fiscal a mi cara me dice que la nueva constitución cubana le garantía derechos a ciudadanos cubanos y me lo dice a mi cara y a la cara de mi cliente mientras le niegan protección en los Estados Unidos. Tú no tienes que pensar si el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, conversa con el Departamento de Estado o con el Ejecutivo. Porque el Departamento de Seguridad Nacional y el Departamento de Justicia están en algunos casos negando asilo basado en que Cuba es más libertad, y el Departamento de Estado y el Ejecutivo de los Estados Unidos están negando viajes a Cuba, restringiendo cómo se puede viajar a Cuba y poniendo más penalidades para viajar, porque Cuba reprime. Entonces, ¿quién tiene la razón? Es de doble cara. Y me insulta más todavía que aquellas personas electas a posiciones federales, congresistas, senadores, del mismo partido de este presidente, que se dan la boca de decir, o se llenan la boca diciendo que tienen el oído del presidente para los asuntos de Cuba y Venezuela, aparentemente o no han explicado, no han hablado, o no sé a dónde tienen la lengua puesta, que no explican que estamos deportando a una isla que reprime, que no explican que las personas que son deportadas van a estar expuestas a represiones más grandes cuando una vez devueltos a Cuba. Así que yo me preocupo hasta cierto punto el liderazgo político que tenemos nosotros aquí, especialmente el mismo partido del presidente que tenemos, me son repugnantes en su silencio sobre las condiciones del cubano de a pie en cárceles de los Estados Unidos
y del cubano a pie y el venezolano también en la frontera con los Estados Unidos en México. Así uno tiene que pensar esas cosas. Pero me quito del tema nuestro, que es la inmigración. Muchas personas... Doctor, yo quiero ahotar en eso. Yo no soy un ente político en esta fórmula. Yo tampoco, yo he votado... soy un voluntario. Yo te confieso que yo he votado por más republicanos que demócratas en la vida mía en los Estados Unidos. Pero no quita que en este momento el liderazgo cubano-americano republicano... No, de verdad que da mucho que desear. Me es repugnante y me da pena. Pero bueno, aquí estamos hablando, y la pregunta que va ahora es obligatoria, puesto de que ya este video se está convirtiendo en hablar de deportados, justamente. ¿Verdad? Este capítulo es sobre los deportados. Deportados en 10 meses. En 10 meses. Estamos de acuerdo. ¿Será posible a corto o mediano plazo reabrir todos esos casos? No. Una vez que estás deportado. Pero si le han violado los derechos. Ya, bueno, no han violado los derechos. Le han aplicado, vamos a estar claros, son dos cosas diferentes. Le han aplicado de una forma estricta la ley de los Estados Unidos. Vamos a estar claros. Yo no estoy de acuerdo con la política migratoria de este presidente. Y no estoy de acuerdo con la forma que se están llevando las cosas a cabo en las cárceles de migración de los Estados Unidos. Pero en lo que es los parámetros de las leyes de los Estados Unidos se están cumpliendo. ¿Qué ocurre? Asilo político nunca ha sido fácil. Nunca ha sido fácil. Ni para los cubanos, ni para los venezolanos, ni para los colombianos, menos para los hondureños, para los haitianos y los nicaragüenses. Nunca ha sido un proceso fácil. Pero en este momento... ¿Por qué no lo es, doctor? Porque el nivel de prueba de persecución política es individual y es alto. Y rápido, ¿qué usted recomienda entonces a este que nos está viendo a nosotros? Bueno, ¿Cómo fundamentar su caso? Primero, cada caso es individual. Y cada juez escucha los casos de una forma diferente. Pero vamos a aclarar, los derechos de nadie son violados. Tú tienes el derecho de presentar tu caso y tú tienes el derecho de presentarlo de tu forma más fuerte posible, pero en inglés. El otro día una persona me vino a apelar su caso, me vino a hablar. Yo no tomé el caso porque él tuvo la oportunidad de presentar el caso en detención. Pero cuando lo presentó, vino a verme el padre, él lo presentó en español. El juez se lo aceptó y lo deportó. La regla es que tienes que representarlo en inglés. Las reglas son que cuando tú presentas tu asilo político, tiene que estar en inglés. Cuando tú presentas las pruebas, tienen que estar traducidas al inglés. Y tiene que estar bien hecho. Y es tu responsabilidad, sea detenido o sea en la calle, presentarlo de una forma correcta. Ahora, ¿es fácil? ¿Es justo en detención? No es fácil y no es justo en detención. Creo que ahí los derechos no están violados. Pero ¿qué ocurre? Que si tú no tienes los fondos para contratar a un abogado bien, si tú no tienes los fondos para pagar para tus traducciones, si tú no tienes la habilidad de hacerlo correctamente, estás en una posición más débil. Entonces, ¿qué ocurre? Que muchas personas en detención están en posiciones débiles. Y regresamos, las condiciones de Cuba o de Venezuela son pobres, pero las condiciones del país en general no son suficientes para un asilo político. Si tú vivías en Cuba, pero viste tu carrera tronchada por tus valores, viste que encontrabas buen trabajo, que todo te era difícil, eso no es necesariamente persecución por tu raza, por tu religión o por tu opinión política. Tú tienes que demostrar cómo fue que el gobierno sabía tu opinión, cómo fue que tú lo habías expresado, cómo se dio a conocer lo que tú pensabas o lo que tú hacías de una parte política. Y ahí está el arte de lo que es el asilo. Y es muy difícil ese arte, porque uno tiene que presentar los asilos de una forma coherente. Tú no puedes decir, bueno, esto me llevaron preso 10 veces. Bueno, 10 veces es una cantidad alta. ¿Por qué te llevaron preso? ¿Cómo te llevaron preso? ¿Qué tipo de funciones ocurrieron? En los asilos políticos, el diablo está en los detalles. Si tú no tienes una historia, yo trato cuando hago un asilo, que mi cliente cuente su historia, cuente de dónde es, cómo llegó a su posición, qué es lo que él hacía, cómo fue que experimentó problemas, cuál fue el primer problema que experimentó, qué tipo de acción él tomó para protegerse, qué tipo de acción tomaron las autoridades en contra de él, cómo fue que se explicó
cómo era que estaban atacando, cuál era la razón. Y uno tiene que tener detalles. Si tú dices, sí, me pararon 10 veces, pero tú no te acuerdas de cuándo te pararon, no te acuerdas la fecha, el día. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Le quitas credibilidad a tu historia. Porque yo te aseguro a ti que si una persona es detenida de verdad por la policía y es maltratado, se recuerda la cara del policía, se recuerda la hora del día, la esquina donde te pararon, cómo te trataron y qué ocurrió contigo. Entonces, los asilos, a donde yo he visto que mucha gente falla, es en los detalles. Decir, yo estoy opuesto al gobierno en forma general, eso es una persecución política. Decir, yo era barbero y en la barbería mía, que era contrapropista, tenía un afiche político que no era pro gobierno, y en la barbería mía, como ocurre en muchas barberías, la conversación era de deporte y de política, y se hablaba de la necesidad, de los problemas internos en Cuba, de la corrupción de los oficiales, y yo era parte de esa conversación y apoyaba esa conversación, y hablábamos de lo que estaba ocurriendo, y por mis conversaciones en mi barbería vino el jefe del sector y me amenazó, y después vinieron y me quitaron mi negocio. Bueno, eso puede ser persecución política porque tú estabas en un centro dándole vida a discusiones políticas que en muchas formas era contra el gobierno. Pero si tú estabas en tu barbería y estabas teniendo tu trabajo y ganabas buen dinero, y el jefe del sector y el policía local vinieron a pedirte una mordida, dinero para que tú sigas trabajando ahí y mantener tu licencia, y cuando tú no le pagaste te las quitaron, tiene que ver con corrupción local y no con un asunto político. Tú tienes, el resultado fue igual, perdiste tu negocio, pero una cosa es perderlo porque se conversaba en la política en tu negocio, y otra es perderlo por corrupción de personas que no son responsables de su trabajo. Porque ahí te van a preguntar, bueno, lo reportaste a otras autoridades, ¿qué pasó? Y en Cuba han detenido personas por corrupción. Entonces, ¿qué ocurre? Que uno tiene que explicar lo que ocurre en cada forma, de una forma detallada. Y en la frontera te lo hacen más difícil, porque uno está limitado. Y se le han devuelto a México, porque tú no puedes demostrar que tenías miedo de regresar a México, pues la presión familiar va creciendo y los problemas van incrementándose. Así que yo entiendo la preocupación, entiendo el miedo que existe, y entiendo que desde un punto de vista se refleja que la justicia americana no es necesariamente pareja para todos, y no lo es. En este momento yo tengo un médico que pusieron en libertad enseguida, y a la esposa que es médica también y que tiene enfermedades y que se sentía mal, me la han puesto en una cárcel en Texas y no me le han dado ni fianza ni parol, ni la quieren soltar. Tengo una señora que entró y en 2 días le dieron un parol y la mandaron para Miami, y al marido de ella lo mandaron para Luisiana, le negaron el miedo creíble, le negaron la revisión con el juez y lo van a deportar a Cuba. Y he tenido parejas que han separado y que ha sido cruel esa separación. Hasta cierto punto el problema que yo tengo más con el gobierno americano en este momento, que hace lo que yo siempre he atacado al gobierno de Cuba de haber hecho, separar familias. Y para mí no tiene sentido ninguno, de una forma humanitaria, como este gobierno ha separado niños de madre, esposos de esposas, y ha hecho esto de una forma adrede, consciente, para eliminar la migración a los Estados Unidos, con la idea de que si tú separas la familia, le quitas el incentivo de venir a los Estados Unidos, que ha pasado en muchos casos. Entonces, si tú tienes un marido preso que tú vas a deportar y pusiste a la esposa en la calle, o al revés, ¿qué va a ocurrir? Estás tratando de matar al incentivo que entra en los Estados Unidos. Así que de esa forma, yo sí creo que este gobierno está abusando de un principio fuerte de este gobierno, que siempre ha sido, o de este país, que siempre ha sido mantener las familias unidas. En el pasado, todos los ejecutivos... Eso no es demandable ante una corte. No es demandable, y fue demandable y perdió, porque el ejecutivo tiene ciertos derechos. Y no hay cárceles de familia. Hay cárceles para hombres y hay cárceles para mujeres, y hay 1 o 2 cárceles para de mujeres con hijos pequeños. Pero ¿qué está ocurriendo? Como una forma de eliminar el incentivo de ir para los Estados Unidos, separan la familia. ¿Por qué? Porque ellos saben, este gobierno está consciente, que las personas que están huyendo de sus países, lo más importante es la familia. Y de una forma consciente, porque se ha reportado,
ha habido reportes escritos por Miller y por otras personas asesores del presidente, que esta era una forma de eliminar la inmigración. No, Esto yo era una tengo forma, pruebas documentales. no, el documento existe. Este presidente y sus asesores, de una forma fuerte, determinaron que la mejor forma de quitar el incentivo de venir a los Estados Unidos era rompiendo y separando a la familia. Y eso para mí sí es una violación de derechos humanos, sí es una violación de los principios legales de este país, pero desafortunadamente el Ejecutivo tiene cierta discreción y cierto poder de cómo detener y cómo permitir la entrada de personas pidiendo ayuda a este país. Y vamos a estar claros, este gobierno y este año fiscal fue el primer año fiscal que ni un refugiado entró de terceros países a los Estados Unidos, porque restringieron y eliminaron la entrada de refugiados. El único país, el primer mundo, que no recibió refugiados este año fue los Estados Unidos. Ni el convenio de Siria tampoco, ¿no? No han cumplido con ningún convenio que han tenido. Y no solamente con países externos, pero también este país ya está en el segundo año que no cumple con el convenio con Cuba. El convenio con Cuba, donde Cuba sí ha cumplido, y es triste decir que Cuba está cumpliendo y que los Estados Unidos no ha cumplido, son con las visas de reunificación familiar. Ya para este año habían habido 40.000 cubanos que hubieran entrado legalmente y reunificados con sus familiares si el programa de reunificación familiar continuara en vigor. 2 años y 2 meses que este programa se ha eliminado. 40.000 cubanos estuvieran legalmente aquí sin haber que tenido que tomar sus vidas en riesgo en fronteras o terceros países si ese programa hubiera continuado. Entonces los Estados Unidos, nuestro gobierno, no ha cumplido con ese acuerdo que tenía con Cuba. Cuba, desafortunadamente, está cumpliendo con el acuerdo de recibir más personas deportadas. Sí, no le da carnet de identidad ni pasaporte. Por eso tenemos la figura que tenemos de más de 1.000 y pico personas regresadas a Cuba en este año. Entonces, ¿qué ocurre? Mira, lo más importante cuando uno está cruzando la frontera, 2 cosas. Número 1, tener muy claro y con cierta especificidad lo que está pasando con ellos en México y por qué tienen miedo de quedarse en México. Y número 2, poder estar muy claro en lo que significa regresar a Cuba y ser detallista. Los asilos se ganan y se pierden en los detalles. Cuando usted habla de forma general o no tiene buena memoria de lo que ha pasado, le rebaja la credibilidad. Cuando usted cambia la historia 1 o 2 veces, le rebaja la credibilidad. ¿Y qué es lo que pasa? Hay que ser consistente, porque primero hay una entrevista inicial con un oficial de deportación cuando uno entra a los Estados Unidos. Esa entrevista, aunque relativamente corta, se llena. Y es un documento escrito que se va a mantener en el expediente de la persona. Y grabado. Y la segunda entrevista puede ser de un miedo creíble en una cárcel. Y la tercera es cuando uno presenta el asilo. Entonces, si uno en la entrevista inicial en la frontera dijo que venía a reunificarse con su familia y buscar una mejor vida, y en la última de asilo dijo que fue perseguido en Cuba, que no dijo que había sido perseguido en Cuba en la primera entrevista, lo pueden usar en contra de él para su credibilidad en el juicio de asilo. Entonces es muy importante que uno sea consistente con lo que dice la primera vez que habla con un oficial de los Estados Unidos hasta la última vez. Óigame, doctor, bueno, creo que podemos hacer un programa más, pero con Benítez, almorzar con Benítez. Vamos por parte. Hacemos un programa más con el gran Daniel, contigo, y yo participo. Pero vamos a estar claros, es un almuerzo y yo no pago. ¿Pero quién va a pagar? ¿Benítez? Bueno, o tú, Benítez, o vamos a Real Café y que el dueño de Real Café pague. Estoy seguro que Andy nos invita. Pero oye, yo espero que Andy invite, porque yo sé que tú no vas a invitar, sé que Daniel no va a invitar, después de que se ha gastado en Italia no va a invitar. Y yo tengo a mi hijo y a mi hija que me dejan seco todos los días. Yo lo sé, doctor. Pues nada, muchísimas cosas buenas. Gracias, doctor. Igualmente para todos los que nos están viendo, que estas sean unas navidades felices y que muchos de los que están en la frontera pronto estén reunificados con sus familias aquí. Y vamos a esperar que el año 2020 traiga buenas noticias para todos nosotros y permiten que las familias cubanas, venezolanas y centroamericanas estén reunificadas en amor y libertad.
Así será. Y siempre recordando que usted fue muy puntual en estos detalles. En los detalles está ganar un asilo. El diablo está siempre en los detalles. Muchísimas gracias. Me quedo con esa frase. Buenas tardes.